Serkan Ayolu se marcó un detalle con su ex que ha dejado a todo el mundo helado. Pero qué fuerte lo que ha pasado. O sea, te juro, estaba leyendo las noticias y de repente veo esto y digo, ¿en serio? ¿Este Serkan Ayolu se ha superado a sí mismo? Resulta que el actor, que ahora está felizmente casado con Ozge Gurel, ha tenido un gesto súper generoso con su ex, Hande Erçel. Sí, has oído bien. ¿Quién se esperaba esto? Yo, desde luego, no. Es que, a ver, no es que tuvieran una mala relación, pero tampoco es que mantuvieran una amistad del copón después de romper. Y de repente, zas. Pues parece ser que Hande estaba pasando por un momento complicado, de esos que te parten el alma, ¿sabes? Y Serkan, que demuestra tener un corazón de oro, se enteró de la situación y decidió hacer algo al respecto. No se quedó de brazos cruzados, ni de broma. La cosa es que Serkan, en lugar de mandar un mensajito o un ramo de flores, que ya sería un detallazo, se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle ayuda. Pero no cualquier ayuda, Se ve que le ha ofrecido su apoyo para un proyecto que Hande tenía en mente. Imagínate la cara de Hande cuando le llegó la propuesta. Seguro que no se lo creía. Para ser honestos, esto le da 1000 vueltas a lo que uno esperaría. Normalmente cuando una pareja rompe, sobre todo si son famosos, cada uno va por su lado y a veces hasta se tiran pullitas. Pero Serkan ha demostrado una madurez y una generosidad que tela. Ha pasado página, está feliz con su vida actual, pero aún así, no se olvida de alguien con quien compartió parte de su camino. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Serkan es una persona con unos valores muy claros. No le importa si fueron pareja o no, si el tiempo ha pasado, lo importante es el bienestar de las personas. Y si ve que alguien necesita una mano, y él puede dársela, pues la da sin pensarlo 2 veces. Eso dice mucho de él. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para quedar bien, para que no se hable mal de él, o para mantener una buena imagen pública. Y sí, puede que tenga algo de eso porque al final son famosos y todo lo que hacen se magnifica. Pero yo me inclino a pensar que va más allá. Creo que es una muestra genuina de empatía y de buena fe. Además, piensa en lo difícil que debe ser para Hande estar en esa situación, y encima tener el apoyo de alguien que la conoce tan bien como Serkan. Eso tiene que ser un bálsamo. Es como un oye, aunque ya no estemos juntos, sé por lo que estás pasando y quiero ayudarte. ¡Qué fuerte! Yo me imagino la escena, Serkan llamando a Hande o mandándole un mensaje súper directo y sincero, oye, he oído lo que está pasando. Tengo esta idea, sé que tenías algo parecido en mente, ¿qué te parece si lo hacemos juntos o te ayudo con lo tuyo? Sería brutal. Y Hande pues seguramente llorando de emoción y gratitud. Esto nos enseña un montón sobre las relaciones humanas, ¿verdad? Que a veces, lo más valiente y lo más bonito es saber dejar atrás el pasado, pero sin olvidar a las personas. Y Serkan, pues lo ha hecho de una forma espectacular. No sé vosotros, pero yo me he quedado con la boca abierta y con una admiración tremenda. Y ahora, después de todo este salseo, me surge una pregunta que quiero lanzar al aire. ¿Creéis que este gesto de Serkan va a mejorar la relación entre él y Hande en el futuro, o es algo puramente puntual y sin segundas intenciones? Contadme en los comentarios vuestras teorías.